Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Bueno, em, bueno, estimadísimos, hoy vamos a aprovechar pues a hacer algunas consultas. Más que todo de los avances que hemos tenido, ¿verdad? Dentro de lo que es la lectura del campus y también de igual manera ver y evaluar cómo vamos con los grupos de trabajo, ¿verdad? Para ver si ya todos tienen su grupo y si no, pues de buscarle solución para que de esa manera, pues yo sé que ya algunos grupos pues ya me enviaron su correo electrónico notificando quiénes son los que están conformando cada uno de los grupos, quiénes son los coordinadores, quiénes son los relatores. Entonces, primero lo primero. ¿Hay alguno que de repente todavía no tiene grupo? ¿O ya todos los presentes tienen grupo? Bueno, el que calla otorga, dice el dicho. Así que espero que ya todos tengan su grupo de trabajo. Ahora, algo importante, estimadísimos, es recordarles, en primer lugar, lo que son las actividades que tenemos, pues, ahorita pendientes. Recuerden que dentro de las actividades que tenemos pendientes, en la clase 1 hay 2 actividades, que las 2 actividades ya están programadas, ya las 2 también están establecidas con fechas y recuerden que es muy importante verificar cada una de esas fechas. De esta actividad 1 estuvimos platicando en la última clase, ¿verdad? Recuerden que deben de ver el video que es sobre la clasificación de la ciencia, que ahí establece los 3 elementos de lo que es cómo identificar una determinada, ¿cómo les explico? Una determinada ciencia y también poder determinar mediante a eso la lectura de este material que está mediante un archivo descargable, que es el material de introducción de Ángel Giraldo a la metodología y técnica de la investigación jurídica. Una vez que ustedes den esa lectura, entonces ustedes van a proceder a conformar su trabajo que va a tener estas partes y que de igual manera es muy importante reunir por lo menos 3 referencias bibliográficas sobre las cuales va a versar precisamente su opinión. Aquí ya establece cuáles son los requerimientos del trabajo y cómo se tiene que hacer la entrega del mismo mediante la dirección que ahí se establece, ¿verdad? De esa manera tiene que hacer su entrega. Aquí voy a empezar a ver algo que es muy importante que lo miremos dentro del material para que le empecemos a agarrar gusto un poquito a lo que es el contenido de esa primera actividad. Pero quiero hacer un repaso de todas y cada una de las actividades que están establecidas, ¿verdad? Bueno, esa es la primera. Dentro de la misma clase 1 está el foro, que es la actividad 2, que es repasando la clase 1. Ese foro, como ustedes pueden ver, la fecha límite para participar es el 28 de septiembre. Recuerden, el foro ya está abierto desde el 7 de septiembre. Vamos a ver si alguien ha participado. Sí, eso está muy bien. Aquí ya tenemos las primeras participaciones. Hasta el momento solamente hay 2 compañeros que han podido participar. Es muy importante su participación. Recuerden que el foro tiene una fecha de hasta el 28, ¿verdad? Y si estamos hablando del 28, es el próximo martes 28, o sea que todavía nos quedan aproximadamente una semana a la siguiente y a la siguiente semana es el día martes. Así que no se les vaya a olvidar y es fecha término, ¿verdad? Para poder participar. Ya lo pueden hacer. Es un repaso y aquí están contenidos cada uno de los requerimientos. Antes de que pase a la siguiente clase, quiero que miremos cuáles son los requerimientos, ¿verdad? Y como pueden ver ustedes, cómo deben de ser sus opiniones, ¿verdad? Tienen que ser fundamentadas.
y si son fundamentadas, deben de ser claras, precisas y concisas. No ser algo largas, sino que ser muy puntuales, y las mismas deben de estar referenciadas si es algo sobre el cual o un conocimiento que no les pertenece. Al menos que sea en base a su experiencia, entonces es distinto. Importante, sin errores ortográficos. Como mínimo, son 3 participaciones por estudiante. Si puede hacer más, es importante que haga más. Porque recuerden que las que vamos a evaluar son como mínimo 3, pero el máximo no tiene límite. Y recuerde que esta actividad tiene un doble objetivo. El doble objetivo es, por un lado, repasar el contenido, por otro lado, estudiar, por otro lado, reflexionar y también, por el otro lado, que es el participar y ser parte de esta actividad, que es en este caso el foro, ¿verdad? En el foro. Bueno, vamos a regresar a lo que es la unidad de la clase. Recuerden que dentro de esta clase está el grupo de discusión de casos, que era el que les había platicado. Después sigue la clase 2. En la clase 2, aquí está, hay una actividad. Es sobre las investigaciones bibliográficas y de campo. Aquí, jóvenes, estamos hablando del método y de los métodos de interpretación. Miren, cuando hablamos de métodos, ahí dentro de la teoría hay una serie de métodos de las ciencias, métodos de las ciencias. Y como son métodos de la ciencia, la primera actividad es que usted, además de los métodos que están citados ahí, existen más. Ojo, existen otros métodos. Entonces hay que investigar. Por lo tanto, hay que definir, hay que caracterizar y hay que amplificar. Métodos de la ciencia. La segunda actividad que está sobre esta misma tarea es leer el mismo documento que leímos en la primera actividad. Ahí usted va a encontrar definidos los métodos de interpretación jurídica, que son 3. Método exegético, sociológico y sistemático. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a investigar, por eso se llama investigación bibliográfica o de campo. Usted va a definir, va a caracterizar y va a ejemplificar. Entonces, por un lado son los métodos de la ciencia y por otro lado son los métodos de la interpretación jurídica. De igual manera, aquí le dice cuál va a ser el contenido, como mínimo las referencias bibliográficas, siempre aplicando las normas APA, el mínimo del documento y las características que debe de tener. Al final aparece fecha de entrega final el 5 de octubre, ¿verdad? Aproximadamente tenemos 19 días para poderlo hacer. Es trabajo de grupo, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Bueno, de ahí vamos a regresarnos a la clase número 3. Y aquí en la clase número 3 tenemos varias actividades. Está la actividad 4, que es un mapa conceptual, y la actividad 5, que es un foro. Y finalmente el examen de una unidad, ¿verdad? Que ese digamos que es la actividad 6. Pero en realidad, dentro de estas actividades, el mapa conceptual, aquí se le establece cuáles son las instrucciones para poder trabajarlo. Miren, aquí les aparece lo que es un mapa conceptual. ¿Ok? Como aparece un mapa conceptual, como tal, dentro de este mapa conceptual, aquí está definido qué son los mapas conceptuales, valga la redundancia. Entonces, la consigna que se le establece es que ustedes tienen que leer este documento. Miren, esto que está en rojo y verde. Hay que leer y descargar ese texto. Y van a buscar el capítulo 7.5, la página 110 hasta la página 120. Ustedes van a poder redactar a partir de eso un documento en Word. Ese documento en Word, lo que usted va a hacer,
es que de ahí va a confeccionar este mapa conceptual. Cuando hablamos de un mapa conceptual es exactamente muy parecido a lo que está acá. Si ustedes se fijan, tiene las características de un mapa conceptual. Ideas principales, ideas secundarias o palabras enlace, lo que es el impacto visual, ¿verdad? Que pueda de cierta manera manejar el contenido, ¿verdad? Y finalmente tenemos aquí las características de dónde van a sacar la definición de mapa conceptual. ¿De dónde lo van a sacar, jóvenes? Aquí tenemos este enlace, miren. Entonces ustedes van a ingresar ahí. Y ahí está muy bien explicado cuáles son las características de un mapa conceptual. No vayan a confundirlo con un cuadro sinóptico, se parece, pero no lo es. No lo vayan a confundir como un mapa mental. Mapa mental es una cosa y mapa conceptual es otra cosa. Entonces, tiene que reunir las características de lo que ahí está planteado en cuanto a la teoría. Y de igual manera, aquí le dice, aquí la diferencia con el resto de los trabajos es que no hay introducción, no hay conclusiones, no hay bibliografía, porque ya la bibliografía se le suministra. Aquí lo único que tiene que hacer es una portada con el nombre de los integrantes y el nombre de la actividad, ¿verdad? Y el nombre de la actividad. Y de esa manera, entonces, poder integrar lo que es esa parte del conocimiento. La fecha de entrega será el sábado 9 de octubre. Ahora, de ahí miren, son 23 días, 4 horas que tenemos para poder llevar a cabo dicha actividad. Ok, disculpen que se había desconectado un poco. Bueno, esto es la actividad del mapa conceptual. El foro repasando la clase 2 y 3 también de igual manera tiene sus características. Recuerden, la fecha tope es el 10 de octubre y aquí está la consigna de qué es lo que debe de contener. Es muy parecido, es la misma consigna, con la única diferencia es que aquí se pide 2 participaciones como mínimo. Allá se les pide 3. ¿Por qué? Porque allá es más rico el contenido y aquí es un poquito menos. Pero ojo, les vuelvo y les repito, en vez de solo evaluar el mínimo, les recomiendo que participen mucho más. Esa es la intención de hacer esta actividad, porque vamos a crear un nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces no se les va a olvidar, son las mismas características de lo que se les solicita para lo que es la participación de esta actividad. Y finalmente, tenemos el examen de la unidad, que recuerden que el examen de la unidad es fecha calendario el día lunes 11 de octubre, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, antes de explicarles algo más en referencia a la primera actividad, ¿tienen alguna duda, estimadísimos? Abogado, Díganme, Brian. los foros son individuales, ¿verdad, abogado? Sí, los foros son individuales. Recuerde que es 10% de evaluación en los foros y dentro de ese 10% también se va a evaluar la participación de las plenarias que tengamos aquí en estas videoconferencias, ¿verdad? Yo les voy a decir, ya la próxima semana vamos a empezar con las plenarias. Voy a empezar a preguntar uno por uno y el objetivo es que vamos a hacer clase aquí, solo que vamos a hacer algo así como una clase en donde ustedes van a dar las respuestas. Claro, si de repente hay algo que no comprendemos, hay algo que no reflexionamos de la mejor manera, aquí lo vamos a aclarar, porque es mejor hacerlo aquí en clase, ¿verdad? Para ir bien preparados a lo que es la evaluación, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Ok. Bueno,
¿Alguna otra duda con respecto a cualquier parte de lo que es el contenido del campus, de la clase? Abogado, Dígame, Germán. disculpe, fíjese que yo aún no tengo grupo y no sé si habrá compañeros que no tienen grupo o si me puedo unir a algunos grupos ya establecidos. Ok, Germán. Germán, una pregunta. ¿Usted Sí, ya se adhirió al chat de WhatsApp? sí, ya pude, por eso no tengo grupo, porque no me había, no ¿O se han unido, hasta ayer pude conectarme y sí, puedo ya, conectarse? Ok. sí. ¿Hay alguno de los compañeros presentes que de repente tenga algún grupo que tenga menos de 5 integrantes? ¿Jóvenes? ¿Todos los grupos tienen 5 integrantes? El mío sí, Eli. Ajá. ¿Algún otro grupo que tal vez tenga 2, tenga 3? Todavía no me han terminado de enviar los correos electrónicos, que recuerden que los correos electrónicos me los tiene que mandar el coordinador donde estén los nombres y números de cuenta de todos. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Melissa, dígame. Yo le envié a usted el correo con el nombre de los integrantes, pero fíjese que uno se salió, pero Ajá. ya ingresamos a otro compañero, entonces le tengo que volver a enviar, ¿verdad? El correo. Sí, por Con el, favor, envíemelo nuevamente y ahí usted póngame que esto que me explicó para acordarme. Está bien, abogado. Gracias. Ok. Bueno, ¿hay alguien más, jóvenes, que no tenga grupo para poder unirse con el compañero? Nosotros estamos completos, abogado. Buenas noches. Buenas noches. Igual ¿Alguien? mi equipo ya está completo, licenciado, y no con mucho gusto. Ya. Ok. ¿Alguien más? Mire que somos impares, ¿no? Debería de haber algún grupo que por lo menos le haga falta algún integrante. ¿Cuántos somos, abogado? Son 5 en total. En el No, grupo en de total. WhatsApp se han salido varios, entonces puede ser que a varios les falte. Exacto, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, estimado. A ver, ¿dónde está Germán? Ok, Germán. Bueno, voy a revisar los grupos que ya me mandaron y siempre vamos a hacer la consulta en el chat, ¿verdad? Entonces, estése pendiente cualquier cosa. Si de repente hay algún grupo que le haga falta algún integrante, ahí lo vamos a agregar. Está bien, abogado. Vaya, pues hay que estar pendiente. Ok. Ok. Bueno. Ahora sí, estimadísimos. No hay ninguna otra duda, ¿verdad? ¿Estamos bien? Abogado, una consulta. Ajá. Buenas noches. ¿Qué modalidad tendrá el examen? El examen. Ok, ahorita se lo voy a mostrar para que más o menos tenga la idea. Permítame, voy a ver si de repente puedo. Voy a compartirlo ahorita para que usted pueda ver y pueda tener una idea de cómo. Permítanme. Tengo un poquito lento en internet, creo yo, porque la máquina la siento un poco lenta. Permítame. Miren, en relación a lo que es el examen es generalmente con varios tipos de ítems. Por ejemplo, yo acostumbro utilizar verdadero y falso, respuesta única, respuesta múltiple. No acostumbro disponer alguna pregunta de respuesta breve, porque generalmente mis grupos son grupos numerosos, ¿ok?
Entonces, como son grupos numerosos, generalmente no dispongo preguntas de respuesta breve. Pero recuerden que no necesariamente pueda, que tal vez en algún momento dado pueda ser en este primer examen, porque yo generalmente el banco de preguntas yo lo modifico todos los periodos, ¿verdad? Todos los periodos lo modifico. Aquí le voy a mostrar, hoy sí ya me cargó la página. Ahí está. Miren las instrucciones del examen. En base del contenido de las lecciones de la clase 1, 2 y 3 y del material de resumen de la unidad 1, se someterá a un examen escrito dispuesto y preparado por su servidor mediante un cuestionario de preguntas. El examen de la unidad 1 dice que va a contener una serie de preguntas que son tipo opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, etcétera. Recuerden que cuando decimos etcétera puede caber algún otro tipo. Este banco de preguntas, como les dije, es preparado con anticipación. Casi siempre yo, bueno, ahorita hasta el momento en ese banco de preguntas, si no más recuerdo, tengo un poquito más de 125 preguntas, pero no se asusten, no les va a salir todo. Generalmente lo que hago es que de esas 125 preguntas escojo al azar, ¿verdad? De acuerdo al tipo de porcentaje que dependemos o pendemos precisamente para lo que es la evaluación. Si el examen, como ustedes ya saben, va a tener un valor de 60%, hay preguntas que tienen un costo de 3%, hay preguntas que tienen un costo de 4% y hay otras preguntas que tienen un costo de 2%. Entonces, dependiendo de cuántas preguntas vamos agregando, más o menos las preguntas generalmente son menos de 30 preguntas. Porque si fueran de 2% valoradas, ahí tenemos exactamente las 30 preguntas. Pero como también hay preguntas de 3 o hay preguntas de 4%, entonces lo más posible es que sean menos de 25 o más o menos unas 25 o 26 preguntas, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, generalmente ese es el tipo de examen en el cual desarrollamos, ¿verdad? El límite es de 50 minutos. Recuerden de que el examen está desde las 5 p.m. hasta las 9 de la noche, o sea que van a tener una amplitud para poder participar y poderla hacer, pero solamente va a tener 50 minutos para poderlo contestar, ¿verdad? Así que para que se nos vayamos mentalizando, por decir así. Es muy importante. Nosotros a veces hacemos preguntas aquí en la plenaria que son parte de ese examen. Vaya, si de repente me pueden decir y quieren un chepe, pero el chepe sea lo bueno, no sea malo, ¿ok? Entonces el chepe se lo voy a dar aquí en la plenaria. En la plenaria yo les voy a estar enviando las preguntas y les voy a decir, miren, pregunta tal, pregunta tal. Todas esas preguntas que vamos a estar haciendo en la plenaria son preguntas para el examen. Son preguntas que yo tengo en el banco de preguntas. Entonces, por eso es muy importante que ustedes estén presentes en la plenaria y también puedan estudiar, puedan prepararse, puedan repasar y de esa manera poder contestar, ¿verdad? Así que, si Dios lo permite, la plenaria la vamos a comenzar con ustedes la otra semana, porque no parece, jóvenes, pero ya la próxima semana estaríamos entrando a la tercera semana de lo que es este tercer periodo académico, porque recuerden que ya llevamos una semana completa, ¿verdad? Esta semana de igual manera, a pesar de que tuvimos el feriado, que fue el miércoles, tuvimos las 2 videoconferencias. La próxima semana esperamos tener 2 videoconferencias, pero la semana que va del 26 de septiembre hasta el 3 de octubre, ahí sí creo yo que vamos a tener 3 videoconferencias. Perdón. Y la última semana antes del examen también vamos a tener 3 videoconferencias. Así que va a depender de cómo vayamos entrándole al contenido, ¿verdad? Bueno,
No sé si hay alguna otra duda, estimados. ¿No? Bueno. Todo claro, Lick. Ok, miren. Vamos a profundizar un material que es el material precisamente para contestar la actividad 1 y también ese mismo material les va a servir para contestar la actividad 4, si no me recuerdo. A ver, la actividad, la primera, la segunda, no, la actividad 1 y la actividad 3. Voy a compartirles pantalla. Este es el material de Ángel Giraldo, ¿ok? Se recuerdan, estimadísimos, de que toda ciencia se identifica por 3 elementos: el objeto, el método y el fin. Eso lo explica el video que precisamente se menciona en la clasificación de la ciencia, donde habla precisamente de un epistemólogo que se llama Carl Gustav Hempel, que nació en el siglo antepasado, si ustedes lo pueden ver. O sea, él ya falleció allá en los años 1900, siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, y este señor ha dado hasta el momento la clasificación más aceptada de lo que son las ciencias. Pero esa clasificación también ha ido cambiando. Óigame, solo para darles un pensamiento, para la Edad Media existían aproximadamente un poco más de 512 disciplinas del conocimiento. Entonces, es para que se fijen cómo es esto de la evolución de las ciencias. Hablemos del derecho, que es la ciencia que nosotros estudiamos, porque somos estudiosos del derecho. Me dice que el objeto, que eso está aquí, está en el primer párrafo. Miren, ¿qué me dice aquí? ¿Cuál es el objeto precisamente del derecho? Y me dice que el objeto del derecho es regular los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado. Jóvenes, para poder explicarme eso es necesario entender al derecho como ciencia. Nos vamos a la página 2. En esta página 2 vamos a ver dos elementos muy interesantes. Nos vamos a ir a este párrafo. Miren, a estos dos párrafitos. ¿Por qué? Porque miren, es muy interesante de que nosotros, para poder entender al objeto del derecho, tenemos que saber precisamente entender el derecho como ciencia. Vaya, pongámonos en los pantalones de cualquier persona que está en la sociedad. Necesario es tener una normativa. Si no se imaginan qué caos sería precisamente nuestra sociedad. Es necesario tener una normativa jurídica. Pero ojo, ¿cómo nosotros entendemos y cómo se concibe esa normativa jurídica? Bueno, el jurista, que es el que crea la norma, que está precisamente en el Estado, porque si ustedes se fijan en el objeto, lo plantea. ¿Cuál es el objeto? Regular los comportamientos sociales que son importantes para quienes, para los que conformamos esa sociedad, pero más propiamente por el Estado. Ya le voy a dar la participación, Daniel, permítame. Solo quiero explicar esto. Y es que para entender el objeto tenemos que concebirlo en base a dos niveles. Y es como ponernos en los pantalones del jurista. El jurista necesariamente para crear la norma tiene que ver un problema. Y en la sociedad que se dio. Bueno, si ustedes ven desde las sociedades antiguas ha sido necesario crear una normativa. Y esa normativa es para que regule esas comunidades. Entonces, en el momento actual, en esta sociedad, el Estado ve un problema en la sociedad o ve varios problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace precisamente el jurista? Crea la norma. ¿Con qué objetivo? Porque al crear precisamente la norma, pues le busca una solución ¿a qué? Al problema en cuestión. Entonces, de ahí podemos entender que el derecho como ciencia, esto que les marqué aquí, estimadísimos, voy a cambiar de color para que ustedes lo miren, tiene dos niveles.
Y esos dos niveles son bien interesantes. Miren, el primero se desenvuelve en el análisis de la hipótesis normativa. Disculpen que yo soy izquierdo, pero como el ratón es derecho, por eso se me va por la tangente. El primero dice se desenvuelve en el análisis de la hipótesis normativa, que son las que se formulan ¿para qué? Para resolver los problemas de una comunidad en un momento histórico determinado. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, ¿qué ve? Hay un problema, viene el jurista, formula la norma y de esa manera solventa el problema. Pero ojo, hay diferentes tipos de condicionamientos que se pueden dar. Aquí establece 3. Pueden ser políticos, pueden ser sociales o pueden ser económicos. Vaya, les voy a dar ejemplos de algunas normativas en las cuales se pueda dar este tipo de concepción. Pero antes de eso, quiero ver la pregunta que me tiene Daniel. Dígame, Daniel. Buenas noches, licenciado. Bueno, más que todo una pregunta, quería hacer un comentario. Sí. Estuve leyendo un artículo de un señor que también es jurista y profesor en la Universidad de Costa Rica, que comenta que las ciencias jurídicas investigativas están direccionadas en 2 partes. Sí. Y la primera es en la formulación de esas normativas, a la que llaman investigaciones sociojurídicas. Ajá. Y es precisamente lo que usted está comentando, que en base a las necesidades, ¿verdad?, de una población o una sociedad determinada, se crean normativas para poner en función la segunda parte, que sería la investigación jurídica en sí, como oficio para dar soluciones a los problemas, ¿verdad? De acuerdo a las normativas que se crean, pero esas investigaciones para crear normativas jurídicos sociales tienen que estar apegadas a las leyes y las necesidades de cada población en sus aspectos culturales, morales y también jurídicos. Es decir, se tiene que apegar a las necesidades de las poblaciones en determinados tiempos y espacios, porque no son las mismas leyes en todos los lugares, a pesar de que ya hay tratados internacionales, ¿verdad? Pero esa es la cuestión, pues, que como juristas se debe entender que hay 2 direcciones investigativas. La primera, pues, para formular normativas, y la segunda, pues, para aplicar esas normativas que se están formulando. Así es. Gracias. Y es lo que usted dice, Daniel, es lo que está precisamente planteado en el material. Esa es la función precisamente. Por eso es interesante entender el objeto del derecho. ¿Por qué? Porque al principio ahí es como le damos sentido precisamente al derecho. Vaya, un ejemplo típico. ¿Por qué? Vaya, ¿cuál es la razón por la cual se instituyó la tasa de seguridad? Vaya, alguien que me conteste. Vaya, a ver, Oscar, y ahí nomás aprovecha hacerme el comentario. ¿Por qué habrá surgido la tasa de seguridad? ¿Cuál era la intención de la tasa de seguridad? En ese momento, antes de que se pusiera ese impuesto, abogado, los niveles de homicidio eran muy altos en el país. Entonces, tomando en cuenta la situación social en la que vivíamos, que era inseguridad, el Estado tiene que buscar una manera de recolectar más fondos, aparte de los impuestos, de la recolección de impuestos, que lastimosamente para el Estado es una de las pocas fuentes de ingresos para él. Tenía que aplicarlo para poder destinar más recursos en seguridad para resolver la situación que estaba viviendo el país en ese momento. Entonces, a partir de ahí, o con el fin de reducir la inseguridad en el país, es que se destina este fondo de la tasa de seguridad. Así es. En otras palabras, el objetivo que tenía el jurista era de tener dinero fresco para poderlo invertir en la seguridad del país, en la seguridad de los bienes protegidos. ¿Cuál es ese bien protegido? La vida, la propiedad privada. ¿Ok? Por eso hay condicionamientos. Se recuerdan que yo les decía que hay varios condicionamientos. Este tipo de condicionamiento, ¿cuál es? Es económico.
El jurista funda esta norma para tratar de solventar un problema. Ahora, yo le vuelvo a preguntar, estimados, ¿esto ayudó a resolver el problema de inseguridad en el país? ¿Qué creen ustedes? No, para nada, más bien peor estamos. Bueno, entonces ahí es donde cabe el... Quizás para bajar el índice, abogado. Ajá, dígame Luis, dígame. Quizás es, por decirlo así, es impuesto a la tasa, por decirlo así, que a uno se lo quita, ¿verdad? De seguridad, puede bajar el índice de homicidios aquí en el país. Claro, uno no lo mira reflejado, pero quizás sí trae como un cierto impacto, por decirlo así, mínimo. Sí. En la sociedad. Exacto. Recuerde que como la normativa no es que va a ser 100% efectiva. Hay normativas que de cierta manera se pueden evaluar para ver qué efectividad pueda tener. De ahí el segundo postulado, miren. Parte de los postulados normativos ya formulados para ver que el desarrollo pragmático en la solución de conflictos para los cuales han sido elaborados. Cuando hablamos del desarrollo pragmático, estimados, hablamos de la práctica de la norma. En otras palabras, lo que hacemos es ver que el jurista ve si la norma ha funcionado, entonces se sigue aplicando. Pero ¿qué pasa cuando de repente llega que esa norma ya no funciona? Entonces ahí el jurista tiene que replantear la norma. Ahí es cuando la reforma. Ahí es cuando formula otra normativa. Vaya, ¿se recuerdan ustedes de la llamada ley antimaras? En un principio funcionó, porque recuerden que el grupo antisocial llamado maras y pandillas surgió porque existía un derecho de libertad de asociación. Pero ¿qué pasaba cuando ese derecho se violentaba a partir de la fundación de delitos? Entonces ahí es cuando se constituye vulgarmente esa ley, porque les digo vulgarmente porque es que no se llama ley antivara, sino que era una reforma a la libertad de asociación. Entonces ahí aparece esa reforma que aparece ya lo que es llamado como delito de asociación ilícita. Porque ya se reúne la gente para planear, por ejemplo, extorsiones, secuestros, robos. ¿Me entienden? Entonces, ahí es cuando el jurista le toca ver el desarrollo pragmático de la norma. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más ahí tenía otras dudas? Creo que, permítame, voy a quitar un momentito aquí la pantalla. Había una compañera, ¿quién era que tenía la duda? ¿Era una mujer? Yo le iba a hacer una pregunta. Ajá, dígame, Astrid. Bueno, yo considero que el Estado debe de brindarnos el derecho a la seguridad o a la vida. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el jurista quiso implementar la norma de la tasa de seguridad y cobrarnos a nosotros por protegernos a nosotros si el derecho lo tiene que brindar el Estado? ¿Cómo así, Astrid? No le entendí muy bien. Repítamelo, por favor. El Estado es quien nos debe de brindar el derecho a la vida. Por ende, mi pregunta sería, ¿por qué el jurista nos tendría que quitar un porcentaje a nosotros para podernos brindar seguridad? Ok, ya le entiendo. Ok, mire, claro, recuerde que como existen diversos tipos de sociedades, claro, como nuestro país es un país pobre, es un país subdesarrollado, un país que necesita recursos, entonces el jurista trata de buscar recursos no dentro del mismo estado, sino que dentro de la población, porque ¿quién paga la tasa de seguridad? La paga la población, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya el presupuesto del mismo estado no se da abasto para poder brindar ese derecho, como bien lo dice usted. El estado es imposible que de repente brinde 100% de seguridad. Eso nadie lo va a hacer. Pero sí debe de brindar cierto clima de seguridad jurídica y especial para poder decir que nosotros estamos como un bien protegido. ¿Ok? La vida,
la propiedad privada, etcétera, etcétera. Hay otra serie de elementos, porque ustedes ven que hasta en los países más ricos hay robos, hay secuestros, hay extorsiones, pero ¿qué es lo que brinda el Estado? El Estado pues busca los mecanismos para poder brindar esos ámbitos de seguridad. Lastimosamente, nuestro país no tiene esa capacidad. Entonces, por eso, de cierta manera, se buscan ese tipo de condiciones. Claro, yo les estoy dando un ejemplo de una ley que tiene un condicionamiento de tipo económico. Pero hay otras leyes que de repente, vaya, hace poco hubieron reformas electorales. Y dentro de esas reformas electorales, ¿qué tipo de condicionamientos habían? Políticos. También, cuando hablamos de la asociación ilícita, esa reforma, ¿qué tipo de condicionamiento tenía? Social. Entonces, para que miren diversos ejemplos de cómo el Estado trata de solventar ciertos problemas que nosotros catalogamos como problemas jurídicos, que esa es otra cosa que tenemos que entender. Ya vamos a pasar a ese ámbito. A ver, Marlon. Marlon, Amaya. Sí, no, solo quería aportar que en el momento que legislaron para crear la tasa de seguridad, se buscaba que la clase media alta pagara esa tasa de seguridad, porque el requerimiento es que manejen 120,000 lempiras arriba en las cuentas de ahorro para poder captar ese dinero. Sí, hasta en el manejo de las tarjetas de crédito también, etcétera, etcétera. Sí, a ver, Brian, dígame. Tengo una opinión, no sé si esté bien, licenciado. Quería preguntar si es obligatorio que un país se encargue al 100% de las necesidades del pueblo, o si solo tiene que estar, ¿cómo le podría decir? Brindar los medios para que se desarrolle la sociedad. Porque he visto que muchas personas dicen, el gobierno no me ayuda, pero creo que no está en la obligación de hacerlo, sino de crear medios para el desarrollo humano en el país. Sí, sí, recuerde que hay un sinfín de instituciones que fueron creadas por el mismo Estado, instituciones para la educación, instituciones para la salud, instituciones en el ámbito social. Pero si usted le pregunta a cualquiera de los que dirigen esas instituciones, ¿qué es lo que le van a decir? Falta presupuesto, falta dinero para que haya un poco más de proyección en todos los ámbitos que el mismo Estado ofrece. Por eso es muy importante algo que usted mencionó, y es que el Estado de cierta manera brinda ciertos insumos. No puede suministrar todos esos elementos que la misma sociedad pues los debe de brindar. Vaya, la unión hace la fuerza, por ejemplo. Cuando está demostrado históricamente que cuando una institución comunitaria se une en un solo objetivo, logramos los objetivos, logramos las metas que nos proponemos. Y no necesariamente necesitamos de un ente que esté sobre nosotros para poder cumplir esas metas. Vaya, de ahí han surgido una gran cantidad de cosas e instituciones jurídicas que hoy son propias y que buscan el beneficio social de las comunidades. ¿Me iba a decir algo más, Daniel? Sí, licenciado. Bueno, tomando ese ejemplo de la tasa de seguridad, habría que también analizar los condicionantes sociopolíticos, porque si bien es cierto, ¿verdad?, que la tasa de seguridad ha sido proyectada y se ha implementado, se han creado instituciones policiales nuevas, pero se debe analizar la cuestión sociopolítica, como le decía, porque en un país, por ejemplo, como Honduras, donde las sociedades criminales, ¿verdad?, de las que estamos hablando, ya han penetrado las instituciones estatales, esta reforma que debe ser el jurista tiene que estar direccionada siempre a la transparencia, entonces, porque no está funcionando ni siquiera la institución por la cual se está creando la normativa y se están creando los diferentes actores, ¿verdad?, para detener los problemas de la sociedad. Entonces, hay un problema ahí también. Hay que analizar también la cuestión sociopolítica, porque como sabemos, varios de los funcionarios, y es algo que no es nuevo, ¿verdad?, y está comprobado,
varios de los funcionarios públicos han permitido, ¿verdad?, esa introducción del crimen organizado dentro de las instituciones policiales y otras estatales y provoca pues el fallo dentro de las normativas jurídicas que se crean pero no son aplicadas, como usted decía, que la praxis es una cosa diferente a lo que se plantea. Sí, es cierto, ¿verdad? Y todo lo que usted ha dicho tiene un fundamento y bueno, y eso se refleja pues en este tipo de comunidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora, lo que sí nosotros debemos de entender es que el derecho se fundó precisamente para tratar de ayudarnos a resolver esos problemas. Ojo. Y depende también de cómo unidos en sociedad podemos llevar ese mismo objetivo para tratar de cumplir, ¿verdad? Esas metas. Aquí es donde yo les tengo una pregunta antes de que cerremos, porque ya nos queda, como quien dice, pocos minutos. Esto está aquí en el material. Y es que es importante saber qué tipo de problemas son los que debe de solventarse. Hay problemas jurídicos y hay problemas que no son jurídicos. Vaya, si alguien ha leído el material, de repente me puede responder esta pregunta, pero también lo puede hacer desde el punto de vista de una deducción lógica. ¿Ustedes creen que la pena de muerte es un problema jurídico o no es un problema jurídico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Algún voluntario? Yo opino que es un problema sociojurídico. Ajá. Porque se utiliza para poder castigar cierto tipo de crímenes, pero obviamente tiene que llevar la ley de por medio para poder ejecutarlo, pienso yo. Así es. Vaya, leamos esta parte que está aquí. Miren, Raquel, ayúdeme aquí para poder dar respuesta. Léame este primer párrafo que aparece aquí. Ok, dice, los problemas jurídicos son los que se forman al interior del derecho. Saber, por ejemplo, si es válida la venta de bienes muebles entre cónyuges es un problema jurídico porque su solución hay que buscarla al interior del derecho, en las fuentes formales que lo conforman. Así es. Mire, usted dio en parte esa buena respuesta. ¿A dónde encontramos la respuesta a los problemas jurídicos? La buscamos en el interior del derecho. En otras palabras, un problema jurídico es aquel que se encuentra legalmente legislado. Vuelvo y les pregunto, ¿la pena de muerte se encuentra en nuestra legislación? No. No, se encuentra. Exacto. Sí, dígame. Yo quería hacer una intervención para hacer una comparación, ¿verdad? No sé si usted se ha informado al respecto, pero en la antigüedad, el primer escrito jurídico básicamente fue uno que se llama los escritos de Hammurabi. Son unos manuscritos antiguos donde se formularon las primeras normas jurídicas, por así decirlo, ya que en mandatos anteriores a Hammurabi, que era un rey mesopotámico, se aplicaba pena de muerte y otro tipo de castigos que eran inhumanos, y básicamente la misma filosofía del derecho fue evolucionando a tal modo de que los humanos entendimos de que la idea era preservar la vida, pero siempre manteniendo marcos legales jurídicos donde se castigaran a las personas, es decir, a los humanos en sociedades, pero a no llegar al punto de exterminarnos unos con otros, ¿verdad? Entonces, creo que bajo esa misma lógica, como dice usted, los problemas jurídicos tienen que ser resueltos en este mismo ámbito, ¿verdad? Sí. Y si ustedes ven en el siguiente párrafo, ya nos dice que la pena de muerte no es un problema jurídico.
¿Cuál es la pena capital que está establecida en nuestra legislación? Es la cadena perpetua. Porque Honduras es signataria de una serie de tratados y al mismo tiempo, dentro de su derecho, defiende un derecho que se llama derecho a la vida. Entonces, no constituye un problema jurídico, porque todo lo que está dentro del derecho es un problema jurídico. Por eso de ahí el ejemplo, miren, que dice, es un problema jurídico, por ejemplo, si es válida la venta de bienes muebles entre cónyuges. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra legislación, yo creo que más de alguno se puede preguntar, ¿será lícita la venta? ¿Será interesante que yo le venda a mi esposa, por ejemplo, mi vehículo? O ella me venda, por ejemplo, un celular. Bueno, en base a la ley, sí es permitido, pero ojo, hay que ver el sentido y la esencia del por qué se llevan ciertos actos que nosotros llamamos dentro de lo que es lo jurídico, ¿verdad? Creo que depende del acuerdo que exista entre los bienes de los cónyuges. Porque, por ejemplo, si son de bienes gananciales, todo lo que se obtenga en el matrimonio es de los dos. No puede haber una venta de uno contra otro. Exacto. Ahí depende de cómo esté constituido, porque recuerden que el matrimonio es un contrato, es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Entonces, ¿pero eso dónde lo vemos? Lo vemos en la ley, lo vemos en el contrato. Y el contrato es reconocido por la ley. Entonces, ven el sentido de entender qué es un problema jurídico y qué no es un problema jurídico. Bueno, está interesante la plática, pero miren, ya son las 8:02. Pero me gusta, me encanta. Me alegra de que hayan participado. Ese es el objetivo. Ahí es cuando yo quiero que ustedes profundicen. Ven cómo explicar por qué el derecho es una ciencia. Y hasta el momento solamente explicamos una parte, que es el objeto del derecho. Entender el derecho como ciencia, entender qué es un problema jurídico, qué no es un problema jurídico, ¿ok? Para poder entender mejor el derecho. Bueno, me alegra, jóvenes, así que los felicito. Si Dios lo permite, nos vamos a conectar la próxima semana. Si mañana y vamos a volver a hacer la consulta de lo de los grupos, porque ya tenemos que tener finiquitado esto este fin de semana. No sé si ustedes se fijaron que ampliaron el periodo de adiciones y cancelaciones. Entonces, posiblemente hay algún compañero que de repente se adhiera a última hora. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque de igual manera es algo que está planteado dentro de lo que es lo que es la matrícula en este momento. Dígame, Marlon. En base a lo que está comentando, ¿hay alguna posibilidad de que se extienda la fecha para la entrega de esa tarea en particular? Sí. Basada en eso, que puede haber que hayan adiciones mañana a las 11 de la noche, por así decirlo. Pero no le entiendo, Marlon, ¿en qué sentido? Perdón, en el sentido de que si hay alguien que ingrese mañana al chat y que se vaya incorporando, pues si hay alguna posibilidad de que se alargue la entrega de esa tarea. Lo vamos a analizar, ¿verdad? Lo vamos a analizar porque recuerden que va a depender de cómo vayamos desarrollando las actividades. Por eso es muy importante que estemos todos bien conectados y que estemos en la misma sintonía. Entonces, así como de repente el compañero Germán, que hoy tuvo pues a bien decirnos de que todavía no tiene grupo, entonces de igual manera pues hay que ver cómo resolvemos esto lo más pronto posible para ya seguir trabajando en cada una de las actividades, porque recuerden que el tiempo pues es corto. ¿Iba a decir algo, Lesbia? Perdone que lo interrumpe, abogado. ¿Será que me puedo salir unos minutos antes de la hora? Porque el abogado solo me da 5 minutos, voy a otra clase y dijo que de 8 a 5 no iba a dejar entrar. Bueno. No, ahorita ya cerramos, no se preocupe porque sí, ya vamos a otra clase. Sí, gracias, disculpe, no me dejan entrar. Buenas noches. Muy interesante. Vaya pues, nos vemos. Feliz fin de semana. Gracias, abogado. Feliz fin de semana. Buenas noches. El lunes, abogado. ¿Cuándo tenemos videoconferencia? Pendientes. Martes. Bueno, pues. Buenas Ahí estamos noches. Buenas conectados. noches, abogado. Un Gracias, gusto, abogado. abogado. Pase feliz noche y feliz fin de semana. Vaya, gracias.